Aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es nuestro Dios. Qué hermoso es poder estar reunidos una vez más en su casa y poder compartir el mensaje, poder compartir la palabra, pero sobre todo, gracias porque nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa en este día domingo, donde estoy seguro que el Señor te va a hablar a ti, me va a hablar a mí, nos va a hablar a todos por medio de su preciosa y poderosa palabra. Siempre Dios está en control de todas las cosas. Así es de que, amada familia de familias, hermanos, amigos que nos ven, quiero recordarles que cuando el Señor, cuando Dios está con nosotros, todas las cosas son posibles. Y quiero recordarte que, aunque son muchas las promesas, muchas, 3,000, más de 3,000 promesas escritas, pero aparte las promesas que el Señor te ha dado a ti personalmente, son muchas las promesas de Dios que nos ha dado. Tomémonos de algunas. Y yo, como siempre, me gusta darte esta promesa, que el Señor, los planes que tiene para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, son de bienestar, son de bendición, son para darte un futuro y una esperanza. Así es de que recibe esa promesa preciosa ahí en tu casita, y quiero que juntos hagamos una oración. Padre, te damos gracias esta hora porque permites que nos reunamos una vez más, Señor, por estos medios que tú nos has dejado, que nos permites. Te suplico que hasta donde llegue esta transmisión pueda tu Espíritu Santo llevar vida, tocar los corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo haga crecer la semilla de tu palabra en nosotros para que produzca a tiempo y al 100 por 1, Señor. Desde ya quita todo distractor en la mente, en el alma, en el corazón, para que tu pueblo pueda ser edificado a través del consejo de la palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno, te invito para que vayas, tomes tu cuaderno de notas, tus lápices de colores o lapiceros de colores, tu Biblia, para que puedas anotar, ¿verdad? Y que podamos compartir este día. Recuérdate que al final siempre me gusta estar orando por las peticiones del pueblo, ¿verdad? Y que tú puedas envíanos tus peticiones a nuestro chat o por medio de Facebook, ¿verdad? Al final vamos a estar orando por cada una de las peticiones que entren este día. Va a ser una bendición. Y quiero, pues de alguna manera, siempre recordarles que el Señor Jesús quiere bendecirnos, quiere estar con nosotros, quiere que tú y yo permanezcamos fieles. Una de las bendiciones más poderosas que hay es que el Señor quiere que permanezcamos fieles, que permanezcamos felices, que permanezcamos con bendición, que permanezcamos en su presencia, que permanezcamos, porque definitivamente solamente para, como dice 1 Tesalonicenses 4:17, para los que permanecen fieles, dice, para los vivientes que permanecen, dice una versión. Dice, y los vivientes que permanecen serán arrebatados. Entonces sí hay un poder en que permanezcamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos permanecer y caminar en nuestra vida cristiana si no entendemos la obra de Dios, la obra que Dios está haciendo en nosotros? Déjame decirte que tú y yo somos obra de Dios, somos creación de Dios. Cuando nosotros vemos el firmamento, las estrellas, dice que cuentan la gloria del Señor, ¿verdad? Hablan de la obra de Dios, hermano. Cuando vemos la naturaleza, tantas cosas que nos hablan del obrar de Dios, de lo que Dios ha hecho. Pero ¿será que nosotros entendemos lo que es la obra de Dios? ¿Verdad? La obra de Dios no solamente es que tú y yo le estemos sirviendo a Él, tal vez a tiempo completo, ¿verdad?, en su obra, sino que la obra de Dios va mucho más allá, pero debemos de entender qué es la obra de Dios. ¿Verdad? Entonces yo este día domingo quiero compartirte un tema al que le hemos puesto por nombre la obra de Dios. Y quiero empezar, pues, ¿verdad?,
con el significado de la palabra obra. En el griego, tú sabes que la Biblia se escribió en su mayoría, el Antiguo Testamento en hebreo, algunas palabras en arameo, ¿verdad? Antiguo. El Nuevo Testamento en griego y también algunas palabras que se hablaron en arameo, que el Señor Jesús habló. Pero entonces tenemos que el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego. Entonces, para decir obra en el griego se dice ergón. Y esta palabra es bien interesante porque quiero irla desatando poco a poco. Significa trabajar. Entonces, por favor, yo quiero que entendamos que para hacer la obra de Dios no necesariamente tenemos que tener un ministerio primario, un ministerio doma, sino que tenemos que trabajar. Aparte nosotros, todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo, todos aquellos que nos hemos convertido a Él y le hemos reconocido como nuestro suficiente y único Salvador, sabemos que tenemos la gran comisión de hablar de Jesucristo. La gran comisión no es más que hablar de las buenas nuevas, es decir, proclamar el evangelio de Jesucristo a aquellos que no le conocen, con el entendido de que no estamos hablando de ninguna religión, ni estamos haciendo proselitismo religioso, sino que lo que estamos haciendo es que ya no una religión, sino una relación con Dios. Muchos quizás en el mundo lo que tienen es una religión, pero muy pocos aprenden a tener una relación con Dios. Es muy diferente. Yo sé que tú sabes porque otras veces lo hemos hablado, pero la palabra religión en la Biblia se dice en el griego deisdemonía. Hay varias formas de decirlo, pero esta es bien interesante. Deisdemonía, que lo que significa es adoración a los demonios. ¡Ay, qué impresionante! Entonces nosotros no tenemos religión, tenemos o debemos de buscar una relación con Dios. Entonces, trabajar. Ergón significa trabajar. Recordemos que el hacer la obra de Dios es un anhelo en el corazón de sus hijos. ¿Verdad? Entonces, todos nosotros anhelamos hacer la obra de Dios. Yo le pregunto a todos los que me están viendo y que me pongan un amén bien fuerte ahí, ¿cuántos de ustedes anhelan hacer la obra de Dios? Amén. Bueno, yo sé que todos, ¿verdad? Y quizás tú me vas a escribir amén ahí, que tú quieres hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios se resume en una sola cosa. En una sola cosa en la Biblia. Aunque este tema yo lo he dividido en 5 partes, te estoy anunciando desde el principio al final, ¿verdad? Que este tema, esta enseñanza o esta nueva serie que vamos a empezar hoy acerca de la obra de Dios, se resume en uno solo, pero ese va a ser hasta el final. Pero he dividido en 5 partes la obra de Dios. Entonces, como te dije, te estoy anunciando desde el mero principio, el final, de que en realidad la obra de Dios se resume en una sola y poderosa cosa. Entonces, volvámonos a la introducción. Entonces, ergón significa trabajar, significa laborar, significa esfuerzo, también significa ocupación, obra, acción y hechos. Entonces, bien, yo te puedo decir acá de que cuando nosotros empezamos a trabajar en la obra de Dios, cuando empezamos a hacer lo que a Dios le agrada, porque mira, cuando tú te guardas, cuando tú te apartas, cuando tú te alejas del pecado, cuando tú te conviertes al Señor y dejas de buscar o de amar el pecado como antes, estás haciendo la obra de Dios. Entonces estás trabajando, estás laborando, estás haciendo un esfuerzo. Todo aquel que trabaja, labora y hace un esfuerzo es porque ha encontrado una ocupación en su vida. ¿Para qué precioso es de que nosotros en este tiempo estemos ocupados en la obra de Dios y no preocupados por lo que está pasando alrededor? Muchos solamente están preocupados y muy pocos ocupados en la obra de Dios. Ya te expliqué al principio que la obra de Dios, o estar ocupado, estar trabajando, laborando en la obra de Dios, no necesariamente tienes tú que ser un ministro primario de los 5 ministerios, sino que con el hecho de que tú estés evangelizando. Pastor, pero si ahora ya no se puede evangelizar como antes. Bueno, ya te di un tip la semana pasada. ¿Cómo puedes evangelizar ahora?
comparte esta transmisión en tus redes. Te aseguro que cuando tú empieces a compartir la transmisión, la predicación en tus redes sociales, muchos te van a preguntar, ¿eres cristiano o qué pasó? Algunos te van a criticar, otros se van a burlar, pero eso no importa. Nosotros fuimos enviados a dar el mensaje de la palabra. Por eso yo te invito para que uses tus redes y que invites y que compartas esta predicación para que muchos puedan escuchar el mensaje. Ahora bien, fíjate que trabajar, laborar, esfuerzo, cuando estamos en una ocupación, entonces se vuelve una obra. Empezamos a obrar, empezamos a trabajar para Dios, empezamos a tener obras diferentes, dejamos de hacer nuestras propias obras, quizás malas, pecaminosas, para empezar a hacer las obras que a Dios le agradan. De hecho, dice la Escritura que tú y yo, desde que conocimos a Jesús, dice que fuimos preparados para andar en buenas obras, ¿verdad? He hablado muchas veces de esto. ¿Qué es hacer una buena obra, verdad? Alabar al Señor. Bueno, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos decir. No es ese el tema en que quiero centrarme. Pero entonces también significa acción. Esto me da a entender a mí entonces que está en constante movimiento, ¿verdad? No podemos decir, hoy sí voy a buscar de Dios y pasas todo el mes sin buscarlo. No, el hacer la obra de Dios es constante, es todos los días, no es solo el día de culto, no es solo el día de reunión, no es solo el día de predicación, no, son todos los días en tu búsqueda constante, donde tú trabajas, donde tú estudias, con tus compañeros, con tus amigos, hermano, en cualquier lugar que vas, debes de estar dispuesto a entrar en la acción, haciendo la obra de Dios. Y por último, los hechos, esto nos habla del testimonio. ¿Cómo puedes tú presentar a Jesús si tus hechos no son agradables, no van de acuerdo a la obra de Dios? Por eso es que debemos nosotros anhelar que nuestras palabras concuerden con nuestros hechos, y que si nuestras palabras y nuestros hechos concuerdan, que nuestros pensamientos concuerden también, para que entonces nuestras acciones concuerden y podamos entonces ser de buen testimonio delante de los demás. En tu casa y fuera de casa, entre los creyentes y los no creyentes. Aprender a ser un buen ejemplo. Entonces, todo esto lo estoy diciendo a manera de introducción para que entendamos cómo o qué es hacer la obra de Dios. Es trabajar, laborar, esforzarse, ocuparse, tener acciones, estar en movimiento. Es tener un buen testimonio, hechos. Bueno, entonces, ¿por qué estoy ocupando un poco de tiempo en esto? Porque esta es como la base, esta es la base de donde quiero partir, para que entonces todos nos hagamos una pregunta. ¿Qué debemos hacer con la obra de Dios? Si ya vimos que nos habla de estar en acción, en trabajo, ocupación, hechos, acciones, ¿qué debemos de hacer entonces? Es una buena pregunta. Porque recuérdate que el hacer la obra de Dios, pues lo vuelvo a repetir, es un anhelo de todo hijo de Dios. Pero ¿qué cosas podemos decir que podemos hacer con la obra de Dios? ¿Qué debemos de hacer con la obra de Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Tal vez este tema pensarás tú por un momento que es doctrina básica, que es un tema devocional sencillo, pero ¿entiendes tú qué es hacer la obra de Dios? Yo te voy a enseñar con la palabra que no todos entienden, hacer la obra de Dios. Por eso, mira, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, y quiero que empecemos a ver hasta dónde el Señor nos permite avanzar en esta serie, en esta nueva serie. Una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer es considerar. Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 7 y verso número 13. Dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Qué interesante este verso. Qué interesante, porque ¿será entonces que entendemos que es hacer la obra de Dios? Cualquiera dirá, ¿puede alguien enderezar lo que Dios ha torcido? Pues si nosotros sabemos que Dios hace todas las cosas perfectas, Él no se equivoca, Él no se confunde en nada. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? ¿Verdad? Cuando tú lees otras versiones te puedes dar cuenta que dice, tú y yo no podemos cambiar nada de lo que Dios haga, porque Dios
sabe qué es lo que está haciendo, sabe cómo Dios está trabajando. Esto es como que cuando tú estás haciendo tu trabajo y tú sabes lo que estás haciendo y se quieren ir a meter contigo y te dicen, mira, esto lo debería hacer. No, yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces lo mismo es el Señor. Pero entonces lo que sí tenemos que hacer nosotros acá es considerar en la obra de Dios. Considerar. Ahora, ¿qué es esta palabra? Considerar viene del hebreo ra'á, que lo primero que significa es ver. Ver. Ver me llama o me hace entender que es prestar atención, estar atentos. Ahora, muchos, mire, reciben pedradas porque no están atentos, no están viendo. Le pegaron un pelotazo en la cara porque no estuvo atento. Claro, eso quizás es un ejemplo muy terrestre, ¿verdad? Pero entonces, considerar es prestar atención, ver. ¿Ves tú la obra de Dios a tu alrededor? Pastor, yo, no, pues porque no soy pastor, no quiero que te confundas, sino que lo quiero que tú entiendas es de que la obra de Dios no solamente es ser un ministro primario, pero tú sí puedes ver la obra de Dios a tu alrededor. Tú estás sano, tienes vida, ves a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, y los ves que están bien, que tienen vida. Puede ser que tal vez tengas alguna enfermedad, pero eso no quiere decir de que no seas obra de Dios. Que no le agradezcas a Dios por cómo eres, cómo naciste. ¿Puede acaso el hombre componer lo que Dios o enderezar lo que Dios ha torcido? Ese pasaje es bien poderoso. Entonces Dios sabe por qué te permite ver a tu alrededor cosas que tal vez para ti no son buenas, pero que para el plan y el propósito y la obra de Dios sí son bien poderosas. Cuando tú y yo aprendamos a ver y a entender, gracias amor, a ver y a entender el plan de Dios desde este ángulo, desde este punto de vista, vamos a aprender que la obra de Dios es preciosa como está, como tú eres. Ok, significa ver, significa atender también. Considerar significa atender. Esto es, pero aquí atender, que era lo que yo te decía, es prestar atención, estar atentos, ¿verdad? Muchos no ven ni siquiera que el Señor está obrando en sus vidas. Antes eras mal hablado y ahora ya no. Esa ha sido la obra de Dios, operando en el Espíritu Santo para ti. Antes estábamos perdidos y por la obra de la gracia de Cristo Jesús ahora somos salvos, somos hijos de Dios. Antes estábamos lejos de las promesas y de los pactos, pero ahora dice la Biblia, que hemos sido acercados por medio de su sangre. Aleluya. Entonces el poder que hay en la sangre de Cristo. Entonces debemos de atender. Ahora, atender lo podemos ver de dos ángulos. Atender es prestar atención, estar atento, pero también estar allí. Estar en el lugar que te corresponde. Porque ¿cómo puedes tú ser partícipe o cómo puedes tú trabajar en la obra de Dios si no estás allí? Quizás estás ocupado en otras cosas y bueno, pues hay que ocuparnos, tenemos que ocuparnos en otras cosas. Cada quien tenemos nuestras propias labores diarias. Pero no debemos de olvidar que el tiempo de Dios es de Dios. Que lo que a Dios le corresponde, nosotros no deberíamos de ocuparnos en nada más, sino que debemos de atender el tiempo, es decir, en la obra de Dios. También significa buscar. Esto es interesante, porque entonces quiere decir que tenemos que aprender a buscar. Entonces dice, considera la obra de Dios, busca la obra de Dios. Mira, el buscar es porque quizás tal vez hay alguien que no lo ve, no es claro para él cuál es la obra de Dios. Ahora, yo te decía que es bien simple y sencillo, solo salimos y vemos al cielo y vemos las nubes, las estrellas, el firmamento, los animales, la naturaleza, ya vemos que son obra de Dios.
el que puedas respirar, el que tengas tus pulmones, el que tu corazón esté latiendo. El que hemos sido, déjeme que utilice esta palabra, hemos sido diseñados por alguien poderoso. Amén. Hemos sido diseñados por alguien que no entendemos, que es Dios, hermano. Somos creación de Dios. Hermano, el hecho de que nuestro corazón se mantenga latiendo sin parar día y noche, despierto y dormido, eso, hermano, ¿qué máquina hay que si tú la dejas prendida día y noche durante años no se acaba, no se agota, no se arruina? Y tu corazoncito ya lleva quizás, en algunos ya llegaron a los 90, 100 años y el corazón sigue latiendo. Ok, también significa descubrir. Esto me gusta, porque mira, cuando tú ves a tu alrededor y descubras la obra de Dios, vas a ser agradecido. ¿Sabes por qué muchos no son agradecidos? Porque no han descubierto, no han considerado, no han visto, no han buscado, no han atendido la obra de Dios. Ya te expliqué que la obra de Dios no es solamente de los primeros o de los 5 ministerios primarios, ¿verdad? Enseñar. Una vez que has recorrido, que has visto, que has entendido, que has encontrado, puedes enseñar acerca de la obra de Dios y puedes darte cuenta, yo soy obra de Dios, Dios me salvó, antes estaba muerto en mis delitos y pecados, ahora estoy vivo en Cristo Jesús y muero cada día o cada vez en Él, ¿verdad? Porque hermano, al final de cuentas, aquel que quiera ser verdaderamente arrebatado e irse en las primicias, debe de aprender a morir a sí mismo. Cada día, dice, morimos un poco nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo? Cuando entendemos que sin Dios no podemos hacer nada, cuando entendemos que por su gracia hemos sido comprados, limpiados, liberados de este mundo, entonces ya el pecado no nos va a poder aprisionar. ¿Por qué? Porque la gracia nos deja ver a nosotros que hemos sido liberados del pecado. Entonces podemos aprender a vivir una vida consagrada que le agrade a Dios. Qué hermoso es tener una vida que le agrade a Dios. Vamos a ser vistos por el Señor. Mire, sin la gracia no podemos hacer nada. Si no fuera por la gracia, no pudiéramos entender esto, no pudiéramos vivir, no pudiéramos participar. Vamos un poquito más. Mire, considerar significa reflexionar. Después de un tiempo, después de recorrido algún tiempo en tu vida cristiana, debes de reflexionar y decir, bueno, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Será que mi vida la he llevado por el camino correcto? Porque puede ser de que tal vez seas un cristiano que quizás conociste al Señor, lo amaste, pero ahora ya no estás tan activo como antes, ya no le buscas como antes, ya no le amas como antes. Te han alcanzado distractores que lo único que te han hecho es alejarte y apartarte del caminar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tratar de buscar, hermano, y reflexionar en el Señor. Cuando tú y yo reflexionamos, cuando tú y yo aprendemos a reflexionar, hermano, es porque el Espíritu Santo nos ha ayudado a entender que tenemos un propósito en Dios. Y ese propósito no lo vamos a entender fácilmente, sino es si tenemos comunicación, si tenemos relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Ok, mira, también significa respeto, esta palabra. Entonces, considerar es de respetar. ¿Respetas tú al Señor? ¿Respetas tú la gloria de Dios? Te voy a poner varios ejemplos. Mira, este verso nos amplía tanto, ¿verdad? Con un solo versículo, hermano. ¿Qué es respetar? Respetar, pues obviamente es darle el lugar que le corresponde a algo o a alguien. Es no atravesar, no ir más allá, ¿verdad? Los pensadores modernos dicen que tu libertad termina donde la mía empieza y mi libertad termina donde la tuya empieza. Es decir, aprender a no cruzar los límites. Cuando tú y yo aprendemos a no cruzar los límites, ¿verdad? En una relación, cuando tú y yo aprendemos a no cruzar los límites, ¿verdad? Del respeto, va a haber bendición, va a empezar a fluir una buena comunicación. Es decir, vamos a empezar a tener una buena relación. Ahora, pongámoslo para nuestro ejemplo con Dios. ¿Respetas tú la presencia de Dios?
¿Respetas tú la palabra, el consejo de la palabra? ¿Prestas atención? Todo esto lo podemos poner. ¿Será que tú estás escuchando, poniendo atención al mensaje de este día, de este momento? O quizás viste alguna predicación en otro lado y tampoco pusiste atención. Eso es respetar. Vamos a verlo más adelante, pero dice que aquel que desprecia o menosprecia la palabra pagará un precio alto por ello. Entonces yo sí te invito para que consideremos. Mira todo lo que nos trae la palabra considerar. Y la palabra considerar en el diccionario normal significa pensar sobre algo analizándolo con atención. Analizándolo con atención. Era lo que decíamos. También dedicar atención a alguien o a algo. Esto de dedicar, me quiero detener un poquito porque dedicar un tiempo para la búsqueda de Dios es lo que necesita su pueblo. Este tiempo que estamos viviendo, muchos están dedicados quizás a estar asustados, amedrentados, temerosos, pero déjame decirte que Dios guarda, Él es un refugio, Él es un escudo a nuestro alrededor. Él protege a sus hijos. Estamos debajo, cobijados bajo sus alas, al amparo del Altísimo. Ahí está nuestra protección. Entonces, de ti depende. Ahora, de ti depende, porque entonces el proceso o lo que nos llevaría a hacer sentirnos de esa manera es dedicarnos a Dios. Ya te expliqué cómo, buscándolo, orando, leyendo la palabra, prestando atención al mensaje. ¿Sabes tú que en el momento que nosotros los predicadores estamos enseñando o compartiendo, el enemigo empieza a ponerte distractores en tu mente? Empieza a lanzarte pensamientos de, ya es tarde, o estoy aburrido, o ¿qué estarán haciendo mis amigos? Se me va a quemar la comida. Cualquier tipo de distractor, desde lo más común hasta lo más ridículo quizás. ¿Pero por qué? Porque el enemigo va a querer abarcar todo y lo que él quiere es robarse la semilla. El momento en que la palabra de Dios empieza a llegar a tu corazón, hermano, es cuando el enemigo se activa para robar la semilla, pero también es cuando el Espíritu Santo está sembrando en nuestros corazones. Cada vez que tú prestas atención, entonces, cada vez que tú dedicas un momento, un tiempo a la palabra de Dios, hermano, ese tiempo que tú estás haciendo, lo ocupa el Espíritu Santo para sembrarte la semilla y que entonces produzca la palabra que escuchaste, que leíste, el momento que tuviste con Dios en tu oración o en tu comunión con Dios, para que entonces produzca el fruto deseado. Entonces, aquí entonces nos podemos hacer una pregunta. Por eso es que le decía que dividí este tema en 5 partes y ahorita la primera es entonces considerar. Pero entonces surge, por lo menos a mí me surgió la pregunta, ¿en qué cosas debemos de considerar? ¿Verdad? Porque no podemos considerar, no podemos perder el tiempo con cualquier cosa. Ya vimos que todo lo que lleva a considerar, ver, atender, buscar, descubrir, enseñar, reflexionar, respetar, dedicar, 8 cosas. Entonces quiere decir de que nosotros debemos de saber a qué debemos de considerar nosotros. Y qué mejor consejo o qué mejor lugar para buscar la guía que la palabra de Dios. Entonces quiero que me acompañes a Eclesiastés capítulo 2 y verso número 12. Dice, yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Mire, aquí Eclesiastés, usted recuerde que Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, ¿verdad? Entonces, el rey Salomón, vemos que escribió algunos salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Pero entonces, Eclesiastés significa el predicador. Eso es lo que significa la palabra Eclesiastés. Y aquí dice, yo volví pues a considerar la sabiduría. Otras versiones dice, dame un poquito. Otras versiones dice, volví mis ojos a la sabiduría una vez más. Gracias, amorcito. Me volví a ponerle atención a la sabiduría.
Ahora recuérdese todo lo que significa considerar. Yo volví a ver, volví a atender, volví a descubrir la sabiduría. Quiere decir de que en algún momento de su vida, el rey Salomón, en algún momento de su vida, él, siendo el hombre más sabio, hermano, cuando usted lee el libro de Eclesiastés, usted se puede dar cuenta que él dice, todo es vanidad. Él dice, ¿de qué me sirve toda la sabiduría? Si yo, después de mí, alguien más va a tomar todo lo que yo tengo. ¿Qué va a pasar después de mí? Entonces, hermano, quiere decir de que se había apartado un momento de la sabiduría. Oh, pero hermano, por eso es de que nosotros debemos de considerar la sabiduría. Ahora, recuérdese que la sabiduría, dice la Escritura, que el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, no podemos decir que en nosotros hay sabiduría o que nosotros tenemos sabiduría si nosotros no hemos aprendido a tener temor del Señor. Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Voy a explicar un poquito más detalle lo que significa la palabra temor, pero aquí quiero por lo menos decirle que no es un temor de miedo, pavor, terror, sino que es un temor reverente, de respeto a Dios, de no querer fallarlo, de no querer ofenderlo con nuestros sentimientos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, porque definitivamente que nosotros ofendemos a Dios en cada momento, pero cuando hemos alcanzado sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría, Kogma, me gusta. Yo creo que sí, ese es lo que el término que está ahí en el hebreo. Me gustaría verlo. Tal vez si lo podemos buscar ahí o en mi celular, si me lo pueden alcanzar. Yo quiero verlo. Yo creo que sí es la sabiduría Kogma. Déjeme, voy a apartar un momentito aquí porque esto nos va todavía a enriquecer un poco más la enseñanza. Eclesiastés 2:12. Porque fíjese que de alguna manera nosotros siempre debemos de estar indagando cada vez más para que nosotros podamos ser transformados. Aquí lo tengo, mire, Eclesiastés 2:12, vamos a ver. Wisdom. Sí, cabal. Está en el hebreo, por si usted lo quiere ir a buscar, el Strong Concordance, ¿verdad? 2451, H2451, que significa, es la sabiduría Kogma. Y esta sabiduría, literalmente lo que significa es sabiduría puesta en acción. Ay, hermano. Quiere decir de que hay algunos que dicen que son sabios, pero que no ponen a accionar la sabiduría. Entonces, esto es lo que le pasó aquí al predicador, ¿verdad? Volví a considerar la sabiduría. Quiere decir de que se había detenido, se había apartado un momento de ella. Quiere decir que había dejado de estar en la acción. ¿Se recuerda? Considerar es estar en acción. Entonces, había dejado de estar en acción la sabiduría. Ahora, recordémonos de que la sabiduría se viene, ¿verdad? Por el temor del Señor. También la sabiduría viene por la experiencia, ¿verdad? La experiencia, buenas o desagradables, nos pueden ayudar a nosotros a ir teniendo un tipo de conocimiento, entendimiento, inteligencia, para que podamos llegar a la sabiduría. Y obviamente la sabiduría se adquiere con el tiempo. O a quien Dios quiere se la da. Como a Salomón, que le dieron la sabiduría, ¿verdad? Hermano, a él le dieron una unción de sabiduría. Pero recuérdese, Salomón, yo sé que usted sabe lo que significa el nombre Salomón, pero se lo voy a recordar. Salomón significa el pacífico, el que vive en paz. Entonces yo ya le di aquí otro tip para cómo poder poner en acción la sabiduría. Es aprendiendo a ser pacíficos, a tener paz en el corazón. Ok, entonces estamos viendo qué otra cosa debemos de considerar, porque le dije que son 5 cosas, he dividido este tema en 5 cosas, aunque el resumen, hermano, el resumen completo de la obra de Dios es una sola cosa, pero eso vamos a llegar hasta el final.
Ahora, entonces, acompáñeme al Salmo 119 y verso número 6. Salmo 119, verso 6 dice: entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Aleluya. Mira, aquí la cosa se pone preciosa. Porque ¿qué otra cosa nosotros debemos de considerar? Los mandamientos de Dios. Ahora recuérdese que no me estoy refiriendo solamente a los 10 mandamientos que le fueron dados a Israel, ¿verdad? En unas tablas de la ley. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en las tablas de la ley, pues obviamente nos habla de la dureza que era poder cumplir esos mandamientos. Por eso es de que el Señor Jesús, cuando Él dijo, dice, os fue dicho, no matarás. Estaba escrito en uno de los mandamientos, en las tablas que Dios le dio a Moisés, no matarás. Pero el Señor Jesús dijo, pero yo les digo que cualquiera que llame a su hermano tonto es homicida. Ay, hermano. Entonces nosotros sabemos que hay mandamientos del Padre, que son 10. Hay mandamientos del Hijo, ¿verdad? Y también hay mandamientos del Espíritu Santo. O sea, la dispensación que nosotros estamos viviendo ahora es la mejor de todas, porque es la dispensación o el tiempo. ¿Qué es una dispensación? Tal vez alguien dirá, pastor, discúlpeme, ¿qué es dispensación? Yo nunca he escuchado esa palabra. Pues déjeme que le dé un término de tal vez de diccionario. Una dispensación es el tiempo de operación de una de las personas de la Trinidad Divina. Padre, Hijo o Espíritu Santo. Entonces el tiempo que estamos viviendo es la dispensación. Por eso es de que tal vez es una palabra un poco difícil, la dispensación, pero digamos el tiempo de operación, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo es el tiempo del Espíritu Santo. Por eso ahora tú y yo, mira, antes, para que me entienda un poquito, antes en el tiempo de la ley, el Espíritu Santo solamente llegaba, visitaba y se iba. En el tiempo del Señor Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo descendía y ungía, pero se iba. Este tiempo que estamos viviendo, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y hace morada, vive adentro de nosotros. Por eso es de que ahora, hermano, el tiempo que estamos viviendo es el más hermoso, pero también es el más demandable. Porque si los profetas de antaño que aprendieron a vivir consagrados a Dios, alejados del pecado, si aquellos hombres que nos antecedieron pudieron llegar a cierto grado de santidad para poder escapar de esta tierra como Enoc y Elías, si pudieron aquellos hombres que fueron tan valientes como para poder dar su vida al Señor y el Espíritu Santo no vivía, no permanecía en ellos, hermano. Ahora este tiempo va a ser más demandable porque el Espíritu Santo permanece en nosotros. Amén. Aunque nadie me diga amén. Amén. Entonces ahora, aunque este tiempo es maravilloso, es más demandable. Por eso, hermano, debemos de buscar primero la comunión, la coinonía con el Espíritu Santo. Mire, no es lo mismo, tal vez voy a decir algo, pero para que me entienda, ¿verdad? Muchos hablan del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Aunque parecen iguales, no son las mismas, son tres diferentes. Déjeme que tal vez se lo explique de esta manera sencillita para que usted lo pueda entender. El bautismo en el Espíritu Santo, pudiéramos nosotros decir, cuando el Espíritu Santo entró en su vida. ¿En qué momento? En el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo Jesús. En ese momento que aceptamos, entró el Espíritu de Cristo que nos salvó, nos limpió y entró el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Que nos ayuda a tener esa comunicación de nuestro espíritu que antes estaba muerto y que como entró Cristo le dio vida a nuestro espíritu y ahora el Espíritu Santo adentro hace que nuestro espíritu aprenda a tener comunicación con Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces este es el bautismo en el Espíritu Santo. Déjeme que se lo explique de esta manera, ¿verdad? También, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo es como la que se dio en Hechos capítulo 1, verso 8, o Hechos capítulo 2 y verso 4, que dice que el Espíritu Santo descendió sobre aquel grupo de personas, ¿verdad?
que estaban reunidos, un grupo como de 120, dice la Biblia, ¿verdad? En donde el Espíritu Santo se les apareció, dice, como lenguas de fuego sobre su cabeza, y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Hablando en otras lenguas. Esa es la señal visible de que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo. Entonces ya vemos bautismo, llenura. Ahora la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es el poder que a ti te capacita para ejecutar una función o una misión que Dios te haya encargado. Entonces, pero ¿cómo es ser ungido con el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Entonces es cuando uno busca su presencia, ¿verdad? El Espíritu Santo llena. Entonces empezamos nosotros, como dice en 2 Corintios capítulo 13 y verso 14, ¿verdad? Dice que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo, que es la koinonía. Cuando tenemos amistad con el Espíritu de Dios, escuchamos su voz, pero no solo escucharla, sino obedecer a la voz del Espíritu, el impulso del Espíritu Santo. Eso nos hace a nosotros a ser personas ungidas en el Espíritu de Dios. ¿Cómo? A través de la búsqueda, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la vivencia de la palabra de Dios. Entonces así pudiéramos hablar mucho del Espíritu Santo, ¿verdad? Que recuérdese de que es tan hermoso entender la vida del Espíritu, pues la vida del Espíritu Santo. Ahí yo ya le dije, bautizados, llenos, ungidos, en amistad, ¿verdad? Con comunión. Hermano, es un tema extenso que tal vez un día lo vamos a hablar en un tema de pizarrón, la vida del Espíritu Santo, para detallárselo así, con colores y todo, para que lo podamos entender bien. Pero entonces ahora debemos de considerar en sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no se puede considerar en ellos si no tenemos la acción del Espíritu Santo. Por eso fue que le hablé del Espíritu. ¿Verdad? Entonces, un mandamiento es un mandato, es una orden, es algo que se tiene que obedecer. No es si te gusta lo haces, o si quieres lo haces, o si te parece lo haces, o si tienes tiempo lo haces. No, un mandamiento es lo haces. En el ejército los soldados no discuten las órdenes de sus mayores, simplemente las ejecutan. Entonces un mandamiento dice, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Recuérdese lo que significa considerar, respetar. Detengámonos con para que haga juego, ¿verdad? Debemos de respetar los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Considerando, es decir, ejecutándolos. Puede ser de que el Señor te haya dicho ayer, o quizás te haya dicho hoy en la madrugada, levántate, quiero hablarte. Ven, quiero enseñarte, quiero bendecirte. Quizás te dijo, calla, no hables de esa manera. Quizás te dijo, no uses esas palabras, no tengas esos pensamientos. Tal vez te ha dicho, no tengas esa clase de sentimientos. Y no has obedecido al mandato de Dios. Claro, muchos piensan en los mandamientos solamente en los 10 que estuvieron escritos en las tablas, que claro, hay que obedecerlos. No me aparto de eso, pero recuérdese que a Israel le dieron 10 mandamientos y 913 ordenanzas. Era tan difícil entonces, ¿verdad? Ahora, en el periodo de la gracia que estamos viviendo, no es que sea más fácil, yo creo que es más difícil, pero tenemos más oportunidad de agradar a Dios. Como por medio del Espíritu Santo. Recuérdese que cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, en realidad lo que ve es la sangre de Jesús, su Hijo. ¡Aleluya! Amén. Eso es lo que mira. Por eso es de que para el Señor tú y yo ya estamos perfectos. Aunque tú y yo sabemos que no estamos perfectos, ni nos consideramos perfectos. Pero para los ojos de Dios ya hemos sido nosotros perfeccionados, hasta glorificados, según Romanos 8:28 en adelante. Ok, entonces debemos de considerar en sus mandamientos. Acompáñeme, déjeme darle, ¿cómo estamos de tiempo, amorcito? Vamos bien, ¿verdad? Ok. ¿En qué otra cosa debemos de considerar? Hechos capítulo 15 y verso número 6. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Mire,
Mire, qué importante este asunto que consideraron. Cuando usted lee toda la carta a los Hechos, capítulo 15, usted se da cuenta de que el apóstol Pablo estaba recién convertido, ¿verdad? Y él estaba viendo, predicando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él hablaba su testimonio, decía cómo lo habían sacado de ser un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? De ser un religioso, ¿verdad? A convertirse y te empezar a tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué asunto fue el que consideraron? Yo sé que si tú lees el contexto, si continúas en la lectura de este capítulo, de estos versículos, si sigues en la lectura, tú te puedes dar cuenta que estaban hablando de que los gentiles, es decir, los que no eran judíos, que se convertían al Señor, estaba ese conflicto entre si debían o no de hacer los ritos judíos. Como por ejemplo la circuncisión, que era netamente judía, era un pacto dado a Dios, un pacto de Dios dado a Abraham para su pueblo, ¿verdad? Entonces decían, no, es que para que de verdad te conviertas tienen que seguir todos los rituales judíos. Y entonces estaba ese conflicto de que sí, no, que qué hacía. El apóstol Pablo dice que fue enviado a la gentilidad, fue enviado a los gentiles. Mientras que los otros apóstoles estuvieron hablando a los judíos. Ciertamente el apóstol Pablo empezó a predicarle a los judíos, pero Dios le envió a los gentiles de tal forma, hermano, hermano, qué impresionante los viajes de Pablo. Yo no sé si usted alguna vez ha estudiado eso o usted le ha dado por lo menos la curiosidad de ver el recorrido de los viajes de Pablo. Tuvo 4 con el final que era para Roma, que fue el último viaje, ¿verdad? Pero en su recorrido, hermano, por lo menos en cada viaje, más de 2,000 millas recorridas. Y antes, ¿cómo? A pie, en barco, sobre animales, hermano, sobre océano, hermano. ¿Cuánto estaremos dispuestos nosotros a hacer la obra de Dios, a recorrer la obra de Dios? Entonces este hombre, este apóstol tremendo de Dios, que Dios lo usó para llevar el mensaje fuera de Jerusalén a muchos lugares, a muchas naciones, fundó muchísimas iglesias, estaban en ese conflicto. Así pasa este día, así pasa hoy. En la iglesia hay muchos que quieren tener actitudes religiosas. Entonces decía, bueno, ¿por qué fuimos salvos? El apóstol Pablo decía, ¿por nuestras obras, por cumplir la ley? ¿O por la gracia, por lo que hizo Jesús? Definitivamente que nosotros fuimos salvos y obtenemos la salvación no por las obras que nosotros, entre comillas, podamos hacer de la ley, sino por la gracia de Jesucristo. Por eso es de que el llamado del apóstol Pedro es para este tiempo final, aleluya, ¿verdad? Para este tiempo final dice, poned vuestros ojos atentamente en la gracia que vendrá cuando sea manifestado Jesucristo. Pero recuérdese, no me estoy refiriendo a la parucía final, sino al apocalipsis de Jesucristo, a la aparición de Jesucristo. Bueno, cuando te convertiste, ese fue tu apocalipsis, cuando el Señor se te manifestó a ti. Ahí empezó el periodo de gracia para ti y para mí. Entonces pongamos los ojos atentos a la gracia que será manifestada. Pero aparte de esa gracia que hemos recibido, hay una gracia todavía mayor. Hermano, mira, déjame decirte esto. Nosotros, si no fuera por la gracia, antes dice, estábamos desechados. No teníamos lugar con Dios. Porque Jesús a quien vino fue a los judíos. Aunque los suyos dice que lo rechazaron. Hermano, y ahí entramos tú y yo. El apóstol Pablo estaba predicando en la sinagoga y los judíos le rebatían, le decían que no era así. Y dijo, bueno, entonces, yo hasta me imagino que haber sacudido sus sandalias, ¿verdad? Y sus manos. Me voy a la gentilidad, hermano. Y gentiles que estaban
adentro, o yo no sé, bueno, no sé si estaban adentro, pero que escucharon lo que el apóstol Pablo dijo: aleluya, para nosotros también es la salvación de Cristo, aleluya. Entonces este periodo de gracia que estamos en el que estamos, hermano, no lo debemos de desaprovechar. Entonces, ¿qué asunto estaban considerando ellos? Si seguían siendo religiosos, se lo quiero poner en este contexto, si seguían siendo religiosos o no. Definitivamente que no tenemos que ser religiosos. Reprendemos y echamos fuera toda religión, todo espíritu religioso. Todos fuimos salvados por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, esta es otra cosa que tenemos que considerar, porque miren, hermano, este tiempo que estamos viviendo, muchos te van a querer encuadrar y meterte en un cuadro religioso, y no es por la religión que tú tienes que vas a ser salvo. Yo le aseguro, hermano, que hay muchos católicos que aman a Dios, que le sirven a Dios mejor que evangélicos, que le sirven a Dios, y que en algún momento el Señor los va a sacar y los va a poner en el lugar que les corresponde. También así hay muchos evangélicos que van a ser sacados y van a ser dejados porque se consideran mejores que los demás. Aquí no se trata de eso, se trata de considerar entonces cómo estamos delante de Dios. Mire, un puntito más, un ejemplo más. Si nosotros, dice, bueno, así dice la Escritura, ¿verdad? Pero se lo voy a poner de esta manera. Si Israel, que era la rama original, que estaba en el tronco que era Jesús, en el tronco que era Dios, fue arrancada y desgajada y tirada. Y cuando vieron una rama tirada, inservible, un chiribisco, decimos nosotros en mi país, Guatemala, la verdad, una cebuche, una planta inservible, la agarró Dios y la injertó en Jesús, en ese tronco maravilloso. Dicen, no te jactes, porque si ellos que fueron originales fueron arrancados, tú también puedes ser quitado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuidemos esta salvación que es tan grande que Dios nos ha dado. Mantengamos firme nuestra fe en el Señor, mantengámonos consagrados, busquemos la santidad y el agradar al Señor en todo tiempo. Amén. Hermano, no es por esfuerzos humanos, pero sí tú y yo tenemos que dar la milla extra de consagración y de santidad en este tiempo. En este tiempo, no mañana, no más tarde, hoy tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos. Señor, tengo que considerar este asunto, ya no ser religioso y ser más espiritual para amarte y agradarte todos los días de mi vida. Amén. Amén. Ok, y quiero ver un puntito más, porque el tiempo, miren, nos ha avanzado, por lo menos vamos a terminar este punto número 1, que es considerar, y quiero que vayamos a la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso número 12. Dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ay, mire, este verso está un poquito así extenso y un poquito complicadito, pero se lo quiero resumir. Que entonces lo que nosotros debemos de considerar es en nuestras buenas obras. Pero por favor no decir, ya vieron qué bueno soy, qué cristiano. ¿Qué digo cristiano? Cristianazo soy, Dios mío, qué bueno. No. Primero debemos de considerar si estamos haciendo buenas obras. Pero entendemos que es hacer una buena obra. A veces, por eso yo siempre digo esto, no me lo malinterprete, porque sí damos esa clase de ayuda a los necesitados. Sí tratamos de ayudar a los necesitados, pero una buena obra no es solamente llevarle comida a las personas necesitadas, a los refugios, alimentos. Lo hacemos. Pero no solamente eso es una buena obra. Yo se lo he enseñado. Por ejemplo, veamos una sola buena obra en la Biblia. Entra aquella mujer pecadora a donde estaba el Señor Jesús, se postra a sus pies en humillación, en arrepentimiento, ¿verdad? Le echa perfume en sus pies, ¿verdad?
Dice que sus lágrimas empieza a derramarlos sobre sus pies y con su cabello empieza a secarlos y después derrama el perfume en sus pies y la casa se llenó del perfume. Y todos los religiosos de ese tiempo dijeron, si este fuera hombre de Dios, supiera qué clase de mujer le está tocando, que es pecadora. Hermano, y a mí me gusta ser hasta dramático con este verso, porque se da la vuelta al anfitrión de la casa y le dice, mira, Simón, le dice, cuando vine y entré a tu casa, fíjese, póngame atención, cuando vine y entré a tu casa, tú no me diste un beso. Y esta mujer no deja de besar mis pies. Hermano, ¿cómo trataban a Jesús entonces? Y él callado como un cordero, como una oveja, sin decir, sin reclamar su lugar. Entró, no hubo quien lo esperara para que lo recibiera para dar un beso. Ay, hermano, eso me toca mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el Señor se presenta a tu vida y no lo respetamos, no le damos el lugar. Aquí está el Señor Jesús en medio de nosotros, en medio de esta predicación, no solo aquí con nosotros, sino que también contigo. Y le estarás dando el lugar que el Señor se merece en el respeto. Dice, cuando entré a tu casa, no me diste agua para mis pies. Porque en la antigüedad, recuérdese de que las distancias eran largas, se empolvaban los pies, se cansaban los pies. Entonces, cuando llegaban a un lugar, lo primero que les ofrecían, primero los besaban, les daban un recibimiento. Segundo, les daban agua para que pudieran lavar sus pies, refrescarlos y secarlos. Y esta mujer dice, con sus lágrimas ha lavado mis pies y con sus cabellos los ha secado. ¿Sabe de qué nos habla a nosotros esto? ¿Sabe de qué nos habla a nosotros esto? Nuestro caminar delante del Señor, cómo nosotros nos presentamos. Entonces, el Señor Jesús se voltea y le dice, miren, esta mujer, aunque había pecado, dice, aunque son muchos sus pecados, les son perdonados. Y esta mujer ha hecho una buena obra. ¿Cómo podemos nosotros ahora en este tiempo poner un ejemplo de lo que ella hizo? Humillados en su presencia, buscarlo en adoración al Señor, es decir, adorarle al Señor con todo nuestro corazón, tener una actitud de adoración, tener una actitud, hermano, agradable delante de Dios. Entonces, hermano, yo sí te quiero dejar esto en tu corazoncito, ya casi cerrando esta parte entonces de considerar. Estamos viendo la obra de Dios, hay que considerarla entonces. ¿Qué tipos de buenas obras haces? ¿Las que ven los demás? ¿O las que Dios ve que tú haces? Podemos de hacer las dos, pero debemos disfrutar la que Dios ve internamente en nuestro corazón. ¿Cómo? A través de buscarlo en adoración al Señor. Esta tarde lo que yo quiero dejarte en tu corazón es que consideres la obra de Dios. Tal vez pensaba solamente que la obra de Dios era servir en un ministerio primario, pero ya te estoy explicando que la obra de Dios incluye eso, pero también es mucho más. ¿Consideras tú la obra del Señor? Así es de que yo quisiera que ahí en tu lugar meditaras por un momento. A eso es a lo que quiero que reflexionemos en nuestro corazón, que busquemos en nuestro corazón y que entendamos si estamos haciendo la obra de Dios o no. ¿Cómo? El Señor ya te dirá o ya te ha dicho lo que tienes que hacer. Buscarlo, orar, leer su palabra, ser de buen testimonio, amar a tus hermanos, respetar a tus padres, amar a tus pastores. Todo eso es obra de Dios. ¿Has considerado en eso? Yo quiero entonces que mientras yo estoy orando y mientras tenemos un fondo musical, instrumental, ¿verdad? Ahí tú puedes considerar qué has hecho con la obra de Dios. Tal vez Dios te llamó no ahora, sino hace 5, 10, 15, 20 años
y no habías entendido qué es hacer la obra de Dios. Pensabas de que no estabas haciendo la obra de Dios porque no estabas en un ministerio primario. No, déjame decirte que la obra de Dios también es consagrarte, amarlo a Él con todas tus fuerzas, adorarlo como hizo esa mujer. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti esta hora, suplicantes de que en tu gracia tú puedas auxiliarnos y bendecirnos, Señor. Te suplico, por favor, papito lindo, que veas a tu pueblo que está en oración ahora, que está reflexionando en sus corazoncitos, Señor, y que cada uno, Señor, por favor, entienda, Señor, qué es hacer la obra tuya, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que veas cada corazón, cada vida, Señor, y que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno, Señor, y que dé fruto abundante al 100%, Señor, a tiempo. Y si fuera necesario, fuera de tiempo también, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Antes de que me pasen las oraciones, tengo una oración en mi celular y quiero que la escuchen ahí, por favor. Entró una oración. No, que la escuchen el nombre y que lo pongamos ahí, por favor. Ahora está en WhatsApp, es una oración que viene desde Colombia, ¿verdad? Entonces, para que podamos orar, para que estemos en oración todos juntos. Yo creo que Dios es un Dios poderoso y que puede orar de alguna manera. Hermanos, nosotros no entendemos, pero si de verdad nosotros consideramos en las cosas que Dios ha hecho, vamos a ser agradecidos, ¿verdad? Entonces, no sé si lo tenemos ya ahí. Amén, aleluya, ahí está. Ok, entonces sí, pueden pasarme las peticiones, quiero orar por ellas, ¿verdad? También hemos visto milagros. Nos han compartido milagros, para usar la palabra exacta, nos han compartido los testimonios de los milagros que Dios ha hecho. Y también eso nos bendice, gracias. Ahora, entonces, mire, pues, aquí tenemos estas oraciones. Bueno, hay una petición de fortaleza aquí, ¿verdad? Por Erwin Castellanos, para que el Señor le fortalezca, pues su esposa falleció. Vamos a orar por él. Es familiar de la familia Hernández, hermano Edson. Pues vamos a estar orando ahí por ellos. Vamos a orar también por Reina Contreras, tiene cáncer en un riñón e hígado. ¿Quiénes pusieron estas peticiones? Hermano Álvaro, ok. Pues en el nombre de Jesús creemos en un Dios que es poderoso y que Él puede obrar según su gracia y su voluntad, ¿verdad? Seguimos orando por Gerardo y Leticia García para que se recuperen los dos. Uno fue donante de un riñón y el otro recibió el riñón. Entonces, para que el Señor haga su obra y que cualquier tipo de enfermedad que haya en ellos sea quitado, ¿verdad? Y que la recuperación sea pronta. También, miren, aquí está por lo menos una petición alegre, ¿verdad? Vamos a orar por Josué Pojoy, que está cumpliendo 9 años. Ahora, así es de que te bendecimos, Josué, en el nombre de Jesús, y le pedimos al Señor que este nuevo año que estás empezando, la bendición de Jehová sea grande y poderosa sobre tu vida. Amén. Nos alegramos. Y desde Colombia también vamos a orar por Ángela Mondragón, para que el Señor la guarde y pues que ponga sus manos de sanidad sobre ellas, ¿verdad? Entonces, recuérdese, ya tenemos aquí las peticiones y ya usted ayúdeme, hagamos una oración en conjunto. Levante usted sus manos y yo voy a imponer mi mano acá sobre estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús presentamos cada una de estas peticiones, Señor, delante de ti, para que tú obres con poder, que sanes al que está enfermo, que glorifiques tu nombre, Señor, que cuando ellos hayan recibido lo que tú les has dado, puedan testificarlo. Para la gloria de tu nombre lo pedimos, Señor. Te pedimos porque venga la salud, Señor, sea restituida la salud, aquellos que están pasando enfermedades, Señor, y que venga la fortaleza tuya, el amor, el consuelo que solamente proviene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y poderoso, Señor.
y sabemos que tú has de obrar, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Y tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de que habíamos de considerar o que debemos de considerar la obra de Dios, pero que entendiste y que tú a partir de hoy quisieras tener esa experiencia preciosa de conocerlo a Él. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro, hermano, que tú vas a empezar a tener esa comunicación, esa relación, ya no religión, esa relación con Dios que Él anhela para ti y que tú estás necesitando. Pero queremos saber de ti. Si hiciste esta oración, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque sabemos que por lo que estamos experimentando, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales de este tiempo que están apareciendo aquí a mi lado izquierdo, al lado derecho de tu pantalla. Te invito entonces para que seas de parte de esta familia virtual. Visita nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, donde tenemos los videos, las predicaciones, las enseñanzas, el programa de niños, los testimonios, ¿verdad? Visita nuestra página entonces de Facebook, visita nuestra página web, ahí tenemos la radio 24 horas, ¿verdad? Y tenemos también cada una de las actividades, tenemos los videos, las predicaciones, el programa de niños, actividades para ellos, para que las bajen y que las pueden imprimir, ¿verdad? Así es de que anhelamos que sea de bendición y que seas parte de esta familia virtual. Amén. No me resta más que invitarte lunes, martes y viernes. Ahora, ¿verdad? Lunes, martes y viernes. Lunes, martes y viernes en punto de las 7:30 de la noche tenemos nuestro contacto por medio de las redes sociales. Así es de que te invitamos para que juntos podamos ser parte de esta bendición. Y quiero una vez más recordarte que de las promesas del Señor Jesús, una de las promesas del Señor Jesús, de sus propios labios, Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, yo ya vencí al mundo. Entonces deposita tu confianza en el Señor y vas a empezar a experimentar el amor y el poder de Dios en tu propia vida. Así es de que te esperamos tu contacto lunes, martes y viernes a las 7:30, ¿verdad? Y prepara tu corazón para ser bendecido por la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.